Los Tratados de Paz de Westfalia, nacimiento del Estado-nación en Europa. Fue una época de gran agitación en Europa, una época que abarcó la segunda mitad del siglo XVI y la primera mitad del XVII. Vio guerras devastando el continente, aparentemente en nombre de conflictos religiosos, luchas de poder y disputas territoriales. La Guerra de los 30 Años, que duró de 1618 a 1648, fue un conflicto particularmente significativo, que se extendió a lo largo de generaciones y se cobró innumerables vidas. Luchada principalmente en el Sacro Imperio Romano Germánico, la guerra contó con la participación de varias potencias europeas, y las consecuencias influyeron en gran medida en la geopolítica de la época. En medio de este caos y destrucción, hubo una creciente comprensión de que la única solución sostenible era diplomática, no militar. Ejercer presión sobre las diferencias religiosas, étnicas o territoriales solo conduciría a una mayor destrucción y pérdida. Es del vacío de esta comprensión que surgió el Tratado de Westfalia en 1648, un tratado de paz que a menudo se considera un punto de inflexión en la historia europea. Puso fin a la Guerra de los 30 Años, y a la Guerra de los 80 Años y reformó fundamentalmente el paisaje del continente. El impacto del tratado no se limitó al cese de las guerras en curso, sino que fue mucho más allá, sentando la piedra angular del sistema estatal moderno. Es este aspecto, el nacimiento del Estado-nación en Europa, el que continúa dando forma a nuestro mundo político actual. Uno de los principios clave establecidos por el sistema de Westfalia fue el reconocimiento de la soberanía de los estados individuales. Esto significaba que cada estado tenía pleno derecho a gobernar sus territorios, determinar sus propias leyes y ejercer su propio poder, sin interferencias externas. Antes del Tratado de Westfalia, el panorama político de Europa era diferente. El feudalismo era el sistema social y económico predominante, bajo el cual el poder estaba descentralizado, y en gran medida bajo el control de los señores locales. El establecimiento del Estado-nación marcó un cambio hacia una autoridad más centralizada. La Paz de Westfalia también contribuyó al establecimiento de un modelo de gobernanza más secular. Antes de Westfalia, los motivos religiosos influyeron mucho en las decisiones y acciones políticas. El tratado reconoció las diferentes religiones dentro del imperio, y marcó el fin de la lucha por el poder entre católicos y protestantes. El sistema de Westfalia también sentó el precedente para la formación del derecho internacional, un conjunto de normas y principios que rigen la conducta de los estados y otros actores internacionales. Proporcionó un marco para la diplomacia y la intervención, y continúa desempeñando un papel vital en los asuntos globales de hoy. El legado de la Paz de Westfalia resuena a lo largo de los siglos, dando forma al curso de la historia europea e influyendo en el desarrollo del Estado-nación no solo en Europa sino en todo el mundo. Los principios de soberanía estatal y autodeterminación sentaron las bases importantes para el desarrollo de sistemas políticos en todo el mundo. Sin embargo, el sistema de Westfalia no está exento de críticas, ya que el papel de las organizaciones internacionales modernas y el auge de la globalización han colocado la idea de la soberanía estatal absoluta bajo una luz más compleja. A medida que continuamos evolucionando en un mundo globalmente conectado, el sistema de Westfalia sigue siendo objeto de debates y discusiones en curso. A medida que avanzamos por la historia, es importante comprender los hitos importantes que han definido nuestro orden mundial actual. La Paz de Westfalia, nacida del crisol de la guerra y el sufrimiento, dio lugar a una nueva era en la que la noción de Estado-nación se convirtió en un elemento fundamental de la política y la gobernanza globales. Cada vez que miramos un mapa político, recordamos la magnitud del legado de Westfalia. Las fronteras, esas líneas intangibles que separan a las naciones, son un testimonio de la influencia de la Paz de Westfalia en nuestro mundo moderno. El legado de la Paz de Westfalia sirve como un recordatorio constante del poder transformador de la paz, y de la importancia fundamental de la diplomacia como herramienta para construir un mundo más armonioso y estable. De los estragos de la Guerra de los 30 Años nació un compromiso con la paz que se extiende mucho más allá de las fronteras de Europa. El Tratado de Westfalia, en su capacidad más duradera, representa un discurso eterno sobre el curso de la humanidad, instándonos a mirar más allá de nuestras diferencias en pos de una comunidad global más unida. La Paz de Westfalia se negó a permitir que el mundo se estancara tras la amarga destrucción. Más bien, inspiró esperanza y sirvió para catalizar el nacimiento del mundo moderno. Es innegable que su poder, relevancia y urgencia han trascendido los ámbitos del tiempo y la geografía. Pensadores e historiadores han pasado siglos analizando y sintetizando el legado multifacético de la Paz de Westfalia, y los académicos continúan debatiendo su impacto a largo plazo en la gobernanza global y el concepto de Estado. Sin embargo, una cosa está clara: al formalizar reglas para la coexistencia y el respeto entre entidades de diferente tamaño y alcance, los tratados alteraron fundamentalmente la cultura política de Europa.
Esta era de reflexión y debate es un testimonio de la continua relevancia del Tratado de Westfalia. Fue un evento que preparó el escenario para el orden moderno al formalizar reglas para facilitar la coexistencia pacífica y el reconocimiento mutuo entre entidades de diferente tamaño y alcance, dentro y fuera de Europa. Estos cambios de gran alcance desatados por la Paz de Westfalia habrían sido imposibles de predecir en el siglo XVII. Sin embargo, estos cambios son una poderosa demostración de las consecuencias que alteran el mundo inherentes a la tranquila santidad de los tratados de paz. La Paz de Westfalia no es una encarnación del dogma político, sino un reflejo de la sabiduría erudita de una época de tribulación y conflicto. Nos ofrece una narrativa rotunda y ejemplar de la victoria a través de la resolución, de cómo la humanidad puede trascender sus diferencias para crear un mundo más justo y equitativo. Esta historia no trata solo de los acontecimientos del siglo XVII. Es una mirada a un espejo que nos invita a explorar nuestra propia historia compartida y nuestra identidad colectiva. Destaca el poder duradero de los tratados de paz para dar forma al curso de las naciones y al pulso del mundo. La Paz de Westfalia nos recuerda que las soluciones a los conflictos se pueden encontrar mediante el diálogo y la negociación, más que mediante luchas perpetuas. Es un testimonio del poder de la unidad, la comprensión y el compromiso. Es un llamado de atención que nos une constructivamente hacia un mundo más pacífico y próspero. Durante siglos, la Paz de Westfalia ha guiado los sistemas políticos de las naciones. Su influencia infunde a las naciones un sentido de identidad y orgullo, que resuena en los corazones y las mentes de su gente. Su poder transformador grabado en los anales de la historia continúa influyendo en los países. Hoy nos encontramos ante la vista del siglo XXI, un mundo profundamente cambiado por los acontecimientos del pasado, y un mundo que invita al cambio con los brazos abiertos. Sin embargo, en medio de estos vientos de cambio, las lecciones de la Paz de Westfalia siguen siendo tan resonantes y relevantes como siempre. Superan su gravedad, ayudándonos a trazar un rumbo hacia un mundo definido no solo por su diversidad, sino también por su capacidad de unidad. La paz puede parecer un sueño esquivo, destrozado por la tumultuosa trayectoria de los acontecimientos mundiales. Sin embargo, en medio de este caos, el legado de la Paz de Westfalia se erige como un testimonio eterno del potencial duradero de la humanidad para elevarse, aprender y moldear su destino al servicio de la paz. Esto no es solo una lección de historia. La Paz de Westfalia transmite un mensaje atemporal que resuena aún más fuerte en el mundo interconectado de hoy. Los mismos principios que impulsaron la elaboración de ese tratado histórico son la clave para superar los desafíos que enfrentamos hoy. Entonces, inspirémonos en la Paz de Westfalia mientras trazamos el curso de nuestro futuro compartido. Esforcémonos por trascender las barreras que dividen a US, geográfico, lingüístico y cultural, y unámonos al servicio de esos valores universales que ejemplifican nuestra humanidad compartida. El nacimiento del Estado-nación en Europa, como consecuencia de la Paz de Westfalia, fue un hito crucial en la evolución de las sociedades humanas. Formalizó una estructura para nuestra coexistencia y sentó las bases para los próximos capítulos de nuestra historia global compartida. Hoy, este trabajo preliminar sentado por la Paz de Westfalia continúa evolucionando. El panorama geopolítico cambia, los sistemas políticos se adaptan y surgen nuevos desafíos. Y mientras navegamos por este ámbito en constante cambio, los principios de paz, soberanía y cooperación internacional, establecidos por el tratado, siguen siendo tan relevantes y vitales como siempre. La Paz de Westfalia nos invita a no detenernos en el pasado, sino a aprender de él. Su mensaje susurra a través de los vientos del tiempo, resonando con un poder blando que une para siempre los hilos de la historia con los del linaje ininterrumpido presente y futuro de esperanzas, sueños y ambiciones compartidas. A medida que los vientos del tiempo continúan impulsándonos hacia adelante, estamos atentos al mapa que hemos trazado en el pasado y al terreno que tenemos por delante. La cruda lección de la historia, una vida entrelazada con la cláusula de la gran narrativa del tiempo, es que navegamos mejor en este viaje cuando lo hacemos juntos, sacando fuerza y determinación de las lecciones de nuestro pasado, para dirigir el curso de un destino compartido que reside en nuestro futuro colectivo. Y mientras reflexionamos sobre el legado de la Paz de Westfalia y el viaje que continuamos trazando, una verdad solemne adquiere un profundo significado. El poder de forjar un futuro mejor no reside en los grandes edificios del poder, sino en la voluntad colectiva de la humanidad, en la convicción inquebrantable de que la paz no es la ausencia de guerra, sino un estado en el que vale la pena trabajar incansablemente, un testimonio a la capacidad del espíritu humano para evolucionar y mejorar. Ahora haga una pausa, reflexione y considere la magnitud de esa afirmación. Convicción inquebrantable, esperanza ilimitada, humanidad compartida. ¿No es este precisamente el espíritu de la Paz de Westfalia?